Santa María de Guadalupe, desde su mismo nombre, engrandece la integración de las razas. Por ello, el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe, la morenita, es el mestizaje de integración en un amor profundo. Ella, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, ha tomado hasta en la piel esta identificación con todos, ya que en ella confluyen todas las razas, y ella es madre de todos, y es signo de mestizaje de todos los pueblos en ella, ya que su piel morena es el amor maternal que nos une a todos en su Hijo Jesucristo, pues todos somos la familia de Dios, como ella misma se lo reiteró de manera directa a Juan Diego. Todos estos conceptos son enriquecidos si tomamos en cuenta también la mirada indígena en la manera de educar a sus amados hijos, ya que ellos les decían: aquí estás, mi hijito, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, el nacido de mí. Tú eres mi sangre, mi color. En ti está mi imagen, mi pintura. Y es así. En nosotros está la misma imagen de Dios. Somos su pintura, su testimonio, su instrumento, su amor para todos. Y esto concuerda maravillosamente con lo que el Papa Benedicto XVI mandó realizar al Cusco, Perú, para la Quinta Selam, en Aparecida del Brasil. Un tríptico compuesto de varias pinturas. Si observamos, en la del centro se representa a Jesucristo en su ascensión ante la mirada de sus discípulos. Y en el panel lateral, el Papa mandó pintar una escena en donde se aprecia una iglesia y delante de ella al indígena laico, San Juan Diego, con la imagen de Santa María de Guadalupe en su humilde tilma y la Biblia en su mano. El virtuoso indígena está evangelizando a sus hermanos. Además, el Papa quiso que se escribiera al pie de esta escena lo siguiente: ustedes serán mis testigos. Y es verdad, todos, y ahora de una manera muy especial, los laicos, desde la Iglesia, tienen una misión evangelizadora muy importante en el mundo. Son los testigos de Dios, son pintura, son la imagen viva de ese Dios que es amor para todos. Por ello, es tal la identidad con Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, en su nombre y en su piel, en su sangre y en su color, en su mensaje y en su imagen, que ahora no solo ella decidió nombrarse Guadalupe, sino que todo ser humano que en ella ve a Dios y a su hermano se autodenomina guadalupano. Y enseguida llevaron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo, para que viniera a hablarle. Delante de él diera testimonio. Y junto con su sobrino Juan Diego, el obispo los hospedó en su casa unos cuantos días, mientras que se levantó la casita sagrada de la niña reina, allá en el Tepeyacac, donde se le mostró a Juan Diego. Y después de que el señor obispo la tuvo algún tiempo, trasladó a la iglesia mayor la preciosa, reverenciada imagen de la amada niña celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio, en donde estaba, para que todos la vieran, se admiraran de su preciosa imagen, y absolutamente todos, toda la ciudad, sin faltar nadie, se estremecieron cuando fueron a contemplar, a admirar su preciosa imagen. Venían a conocerla como algo divino, venían a presentarle sus plegarias. Muchos se admiraban
en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Juan Bernardino fue conducido ante el obispo para que contara su testimonio, y junto con su sobrino Juan Diego fue hospedado en la casa del gobernante sacerdote, cabeza de la iglesia, unos cuantos días. De esta manera, el obispo supo con exactitud y detalle lo que había pasado, cómo había recobrado el anciano su salud y cómo era la señora del cielo. Ahora los indígenas, tanto Juan Diego como Juan Bernardino, fueron invitados a permanecer en el hogar del obispo. Así los indígenas y el español hacen familia. Fueron hospedados en el hogar de quien es la cabeza de la iglesia, el obispo. Mientras en el llano del Tepeyac, los indígenas de Cuautitlán fueron los que levantaron en solo 2 semanas la casita sagrada que la Virgen pidió, que Juan Diego testificó y que el obispo aprobó. En las informaciones jurídicas de 1666, el indio de 110 años de edad, Gabriel Juárez, recordó y testificó este hecho histórico. Sucedió la aparición del portentoso milagro de Nuestra Señora de Guadalupe. Se lo dijo a este testigo el dicho su padre, y que se le había aparecido a un indio llamado Juan Diego, natural y vecino de este dicho pueblo del barrio de Tlayacac, que está conjunto del de este testigo, y que el dicho su padre lo conoció muy bien, y se acuerda que le decía cuando era ya grande que se le había aparecido a dicho indio. No se acuerda si le dijo 1, 2 o 3 veces, y que siendo este testigo de 6 a 7 años, lo llevó el dicho su padre donde hoy está fundada la dicha Santa Ermita, que en aquel tiempo era de adobes, sin género de cal y canto, que la iban haciendo, que tendría como un estado de alto y que iban de este pueblo muchos indios e indias a la labor de la dicha ermita y a sahumarla y barrerla con más devoción los naturales de este dicho pueblo, más que otros, respecto de que el dicho Juan Diego era de él, y a quien se le había aparecido porque esto fue muy público y notorio. La imagen de Santa María de Guadalupe, impresa en la humilde tilma de Juan Diego, se colocó momentáneamente en el oratorio del obispo, lo que significa que todos hacen iglesia en torno a la contemplación y a la misión de hacer una realidad la voluntad de Dios por medio de su madre. De una manera asombrosa se había difundido la fama del milagro y acudían los vecinos de la ciudad a la casa episcopal a venerar la imagen. Al darse cuenta el obispo de la gran cantidad de personas que llegaban a ver de cerca lo que había acontecido, decidió llevar la bendita imagen a la iglesia mayor y la puso en el altar, donde todos la gozaran. Aquí permaneció mientras se continuaba con la edificación de la ermita, en el lugar donde quería la Virgen y había señalado Juan Diego. Más adelante, al vislumbrar el obispo la multitud de personas que querían mirar y leer los contenidos más profundos en la venerada imagen, el obispo trasladó la imagen a la iglesia mayor para que fuera contemplada por todos, y se estremecieron, se conmovieron hasta el alma, descubrieron inmediatamente que esto no fue obra humana, sino que solo Dios pudo haber sido su creador. Las oraciones y las plegarias de los seres humanos conmovidos ante el mensaje y la imagen bendita son manifestación de esta conversión desde lo profundo del ser. Ella es intercesora, puente entre Dios y los hombres. Ella es Guadalupe, el cauce del río. Ella es la que nos lleva a Dios, nos conduce ante Jesucristo, centro del acontecimiento guadalupano. Hagan todo lo que Él les diga.
Ella es discípula y misionera del amor de Dios, la estrella de la evangelización, la estrella de la esperanza. Ella comienza a misionar y sigue cambiando el corazón humano, llenándolo de Dios, como decían los indígenas, corazones endiosados, en la humildad de un Dios que se entrega a sus hijos simplemente por amor. Todos contemplaron con asombro la sagrada imagen y escuchaban llenos de emoción el relato de cómo se había aparecido y cada uno de los signos que se expresaban en todo este momento y en su maravillosa imagen. Inició una de las conversiones más impactantes y maravillosas, sin precedentes en la historia. En cerca de 8 años se convirtieron aproximadamente 9 millones de personas, y no solo indígenas, sino también españoles. El ser humano, cuando se convierte, como dice el Papa Benedicto XVI cuando presenta la conversión del Hijo Pródigo, camina hacia la verdad de su existencia, a casa. Los obispos reunidos en torno al Papa Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, entre los cuales estaba el sucesor de Fray Juan de Zumárraga, el arzobispo de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera, plasmaron en el documento final una maravillosa verdad llena del rocío del Tepeyac. María, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu. Y proclamaron con alegría: todos los bautizados estamos llamados a recomenzar desde Cristo, a reconocer y seguir su presencia con la misma realidad y novedad, el mismo poder y afecto, persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con los primeros discípulos a las orillas del Jordán hace 2000 años y con los Juan Diegos del Nuevo Mundo. A manera de conclusión, hace casi 5 siglos y en circunstancias totalmente adversas, Dios realizó a perfección, por medio de Santa María de Guadalupe, algo que nosotros, a partir del Concilio Vaticano II, querríamos aplicar en todo anuncio evangélico, especialmente en toda obra misionera: predicar a Jesucristo a partir de la cultura de los oyentes, adaptar la predicación a ella, hacerla conocer, pero también hacerla vivir desde lo profundo del corazón, logrando una verdadera conversión al amor misericordioso de Dios. Sin embargo, en la mentalidad y circunstancias de aquel siglo XVI era simplemente imposible. Una de las cosas más adversas fue la falta de testimonio en muchos de los que se decían católicos, ya que si bien los misioneros eran verdaderos hombres honestos, algunos de ellos con una vida de verdadera santidad, con lo que daban un testimonio encomiable. No así lo eran algunos otros españoles, cuyos abusos se multiplicaron, como hemos visto. Por lo que es lógico que los indígenas razonaran así: si a estos llamáis cristianos, viviendo como viven y haciendo lo que hacen, yo me quiero ser indio como me llamáis, y no quiero ser cristiano. Por otro lado, los frailes misioneros tenían la convicción de que su deber como buenos padres y buenos cristianos era destruir los engaños del demonio que se había apoderado de los indios, de su cultura y religiosidad, como lo afirmaba convencido Fray Bernardino de Sahagún, uno de los conocedores más profundos de la cultura náhuatl. Afirmaba: el médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor
o de qué causa proceda la enfermedad. Los pecados de la idolatría y ritos idolátricos, y supersticiones idolátricas y agüeros, y abluciones y ceremonias idolátricas no son aún perdidos del todo. Para predicar contra estas cosas, y aún para saber si las hay, menester es saber cómo las usaban en tiempos de su idolatría. Pero a pesar de todo, se hizo posible lo imposible, la innegable conversión del pueblo, y esto se debió mucho al mensaje fuerte y directo, al mismo tiempo tierno y amoroso, de Nuestra Señora de Guadalupe, quien dejó un signo de su presencia en una imagen impresa en la tilma de Juan Diego, señal que fue dada para buscar la aprobación del misionero obispo, cabeza de la Iglesia de México, Fray Juan de Zumárraga, para que cumpliera la voluntad de la Señora del Cielo, de erigirle un templo para manifestar el amor de Dios. Un verdadero encuentro entre Dios y los hombres, por medio de su amada Madre. Como bien lo expresó el arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera. Quien se compenetra, dice el arzobispo, con la profundidad que ya se ha hecho de esa historia nuestra, no puede menos de preguntarse cómo podríamos existir nosotros si su amor de madre no hubiera reconciliado y unido el antagonismo de nuestros padres españoles e indios. ¿Cómo hubieran podido nuestros ancestros indios aceptar a Cristo si ella no les hubiera complementado lo que les predicaban los misioneros, explicándoles en forma magistralmente adaptada a su mente y cultura? Es un encuentro de unidad, de misericordia y de amor. Este es el reto de la evangelización de la cultura, como lo indicaba el Papa Juan Pablo II. La evangelización de la cultura es la forma más radical, global y profunda de evangelizar a un pueblo. La cultura supone y exige una visión integral del hombre, entendido en la totalidad de sus capacidades morales y espirituales, en la plenitud de su vocación. Aquí es donde radica el nexo profundo, la relación orgánica y constructiva, que une entre sí a la cultura humana y a la cultura cristiana. La fe ofrece la visión profunda del hombre que la cultura necesita. Más aún, solamente en ella puede encontrar alimento e inspiración definitiva. Pero la conexión entre fe y cultura actúa también en dirección diversa. La fe no es una realidad etérea y externa a la historia, que en un acto de pura liberalidad ofrezca su luz a la cultura, quedándose indiferente ante ella. Al contrario, la fe se vive en la realidad concreta y toma cuerpo en ella y a través de ella. La síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no acogida plenamente, no pesada por entero, no fielmente vivida. La fe compromete al hombre en la totalidad de su ser y de sus aspiraciones. Una fe que se situase al margen de lo humano y por lo tanto de la cultura sería una fe infiel a la plenitud de cuanto la palabra de Dios manifiesta y revela. Una fe decapitada, más aún, una fe en proceso de disolución. La fe trasciende la cultura y por el hecho mismo de trascenderla y revelar el destino eterno del hombre, crea y genera cultura. En medio de una cultura religiosa tan fuerte y profunda, y tomando en cuenta los antecedentes y el contexto en el momento en el que se da el encuentro de Dios con los hombres por medio de Santa María de Guadalupe, expresado magistralmente en el Nican Mopogua, nos damos cuenta de la pureza teológica del evento, que es un portento de inculturación del Evangelio a la mente india y un fuerte llamado a la conversión universal del corazón. Una evangelización, como lo expresó el Concilio Vaticano II, no cabe duda que en el acontecimiento guadalupano cuenta con el modelo de evangelización perfectamente inculturada, como lo afirmó el recordado y amado siervo de Dios,
Juan Pablo II. En Santa María de Guadalupe se da este encuentro entre el verdadero Dios Padre y sus hijos. En Jesucristo se purifica la fe religiosa indígena, llevándola a su máxima plenitud para hacer de esta cultura un pueblo con misión en el amor guiado por el Espíritu Santo. En otras palabras, no son los corazones y la sangre de los hombres derramada en la piedra de los sacrificios para, supuestamente, alimentar a la divinidad y procurar el equilibrio universal, sino que es el Hijo de Dios quien se ha entregado en sacrificio pleno en la cruz. Es su sangre y su corazón que se ofrece al ser humano para que tenga vida y la tenga en plenitud. Es el verdaderísimo Dios por quien se vive, quien se entrega totalmente por medio de sus sacramentos. Es el dueño del cielo y de la tierra quien, precisamente, desde esa cruz de inmolación, nos ha entregado a su propia madre como nuestra madre. Nos ha dado su máxima herencia, María, madre y modelo de la Iglesia. Para los indígenas, el fatídico momento de la destrucción de su mundo, de su universo, y en él la destrucción de su propia existencia, ha cambiado a la esperanza de vida eterna. Ya no hay miedo, ya no hay temor. Ella, Santa María de Guadalupe, es nuestra madre, madre de todos los seres humanos. Con un amor universal nos reúne como familia de Dios en su casita sagrada, dispuesta siempre a continuar llevándonos como hermanos, conduciéndonos de la mano para seguir construyendo la cultura de la vida, la civilización del amor, hasta la presencia de nuestro Creador. El encuentro entre Dios y los hombres por medio de Santa María de Guadalupe es un evento que tocó la historia, pero la trasciende, ya que es un acontecimiento siempre presente y actual, y lo convierte en motivo y compromiso de santidad constante, como maravillosamente lo ha expresado el Santo Padre Benedicto XVI, cuando habla que Jesús de Nazaret, a través de lo cotidiano, quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las cosas, y así la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada día para seguir el recto camino. Nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer en consecuencia. Nos transmite un conocimiento que nos compromete, que no solo nos trae nuevos conocimientos, sino que cambia nuestras vidas. Este encuentro entre Dios y los hombres realmente es de una profundidad impresionante que simplemente asombra a cada paso que se reflexiona sobre cada uno de los elementos que integran este gran acontecimiento guadalupano, que nos lleva a la salvación de Jesucristo nuestro Redentor en el corazón humilde, precisamente de todo aquel que quiera darle sentido a su existencia, construyendo juntos la civilización del amor de la mano de María. Santa María de Guadalupe, encausa todo nuestro ser en ese amor pleno de Dios y nos da la fuerza necesaria para cumplir con nuestra responsabilidad, como ella misma nos dice por medio de San Juan Diego. Ya escuchaste, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte.